Bienvenidos. Dislexia. Definiciones según los siguientes autores. Angulo y otros define a la dislexia como una incapacidad de origen neurobiológico que se presenta en algunas personas para leer y escribir. Desde la perspectiva educativa, define a la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje de la lectura de base neurobiológica que afecta la fluidez y velocidad lectora. Tenemos dos tipos que son la adquirida y la evolutiva. Adquirida es aquella que sobreviene tras una lesión cerebral concreta y evolutiva es aquella que se presenta en el alumno de forma inherente y le dificulta alcanzar una correcta destreza lectora. Las causas son genéticas, déficit de espacio-temporales, dificultades en el embarazo o en el parto, lesiones cerebrales, problemas emocionales, percepción visual, dificultades adaptativas en la escuela. Las señales de alerta son dificultad en el proceso de aprendizaje, en la lectura y en la escritura, confunden letras y sonidos, fracaso escolar o problemas conductuales. Las señales de alerta en las dificultades de aprendizaje son problemas para seguir instrucciones sencillas, memoria de corto plazo, olvidan las instrucciones, dificultad con la lectura y escritura, problemas de coordinación, no realizan, tienen una motricidad débil, confunden los tiempos, ayer, mañana, hoy. Factores sospechosos antes de los 6 y 7 años, retraso en el lenguaje, confusión de las palabras que tienen pronunciación similar, dificultades expresivas, retraso en memorizar los números o las vocales, dificultad de las nociones espaciales. A continuación vamos a hablar sobre algunas señales de alerta que presentan los niños de 12 años en adelante, entre los cuales podemos destacar los siguientes. El niño va a tener problemas de concentración cuando lee o escribe, va a interpretar mala información por su falta de comprensión, por lo que lee mal, pues él no planifica su tiempo ni tampoco tiene estrategias para realizar sus diferentes tareas o exámenes en la parte escolar. También tiene pues dificultades en las habilidades sociales, ya que le cuesta hacer amigos o amigas y por ende va a tener problemas cuando establezca una discusión. También él evita escribir, leer o hacer cálculos matemáticos, ya que él tiende a bloquearse en la parte emocional y muchas de las veces también ellos presentan lo que es la depresión o crisis de ansiedad. Para poder identificar cada una de estas señales de alerta que hemos mencionado, es importante aplicar una evaluación de diagnóstico, la cual va a servir para poder brindar la ayuda necesaria al estudiante y con ello mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder aplicar esta evaluación se debe tener en cuenta 3 pautas que son las siguientes. 1. El rendimiento de la lectura. Pues bien, el mejor modo de poder evaluar este rendimiento es a través de la aplicación de test estandarizados de manera individual. Estos test deben ser de lectura, de comprensión y de precisión de la misma. 2. La dificultad tiene que ser precoz, es decir, debe haber estado presente desde el comienzo del proceso educativo y no haber sido adquirida con posterioridad. 3. Deben estar ausentes factores externos que pudieran justificar las dificultades lectoras. Por ejemplo, en edades tempranas se puede presentar dificultades para recitar el alfabeto, hacer rimas simples, dominar correctamente los sonidos, analizar y categorizar los sonidos, también la realización de omisiones, sustituciones, distorsiones, adicciones en las palabras, entre otros. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos y pruebas de evaluación. Aquí encontramos la entrevista no estructurada, la cual nos permite obtener la percepción, las expectativas, las actitudes, tanto de las familias, el profesorado y el estudiante que tienen acerca del problema.
Otras son las entrevistas semiestructuradas, las cuales son un procedimiento que permite poder recopilar información acerca de la problemática del estudiante, como es la historia clínica, médica, familiar y académica. Y por último encontramos los test y baterías, que son numerosos test que pueden utilizarse para la evaluación de la inteligencia. Como siguiente punto vamos a hablar sobre las necesidades del alumno disléxico. Necesidades en los aprendizajes escolares en cuanto a la lectura, la escritura y la matemática. En la lectura, los niños y niñas que presentan la dislexia van a tener necesidades en cuanto a identificar y discriminar los diferentes fonemas, comprender lo decodificado extrayendo las ideas principales, relatar lo leído, explicar las reproducciones dichas por la información, sentirse motivados por las tareas que están realizando, leer pseudopalabras o asociar la imagen a palabras desconocidas, entre otras. En la parte de la escritura van a tener necesidades en cuanto a mejorar la grafía, la precisión en la escritura y el tamaño de letras, al aumentar la fluidez y el ritmo de aprendizaje en las actividades, en el aprendizaje y el uso de las normas ortográficas y de las reglas gramaticales, al aumentar sus posibilidades en la expresión escrita y cuidar el orden y permitir el acceso a lo que escribe, entre otros. En la parte de la matemática, en cambio, van a tener necesidades referente a interiorizar y comprender los conceptos matemáticos, a resolver adecuadamente pues las operaciones básicas, resolver problemas matemáticos y también para desarrollar estrategias de cálculo mental. Ahora vamos a abordar las necesidades en el desarrollo lingüístico. Existen diferentes necesidades como adquisición y desarrollo adecuado del lenguaje, alcanzar un desarrollo fonológico correcto, ampliar su vocabulario, corregir las dificultades del habla y la dicción, pronunciar ciertos sonidos y fonemas adecuadamente y narrar los hechos con claridad y coherencia. Las necesidades en el desarrollo cognitivo y metacognitivo. El alumnado con dislexia necesita favorecer las habilidades de discriminación, tanto visual como auditiva, atender a los detalles para evitar errores, ampliar las posibilidades de memoria de trabajo a largo y corto plazo, también aprender a esperar y extraer las conclusiones de la información que se le ofrece, ya que de esta manera va a aumentar el ritmo de ejecución de las tareas. Necesidades en el desarrollo afectivo, social y conductual. Un alumno con dislexia necesita que aprender a tolerar su frustración, disminuir su ansiedad, aumentar su autoestima, valorar los aspectos positivos frente a las demás personas, ajustar su comportamiento en el momento en donde se encuentre. En las necesidades del desarrollo motor, tiene como necesidades mejorar la coordinación sensorial y motriz, agarrar y presar el lápiz sobre el cuaderno de una forma intensa y adecuada. En las necesidades derivadas de la organización de la respuesta educativa, un alumno necesita docentes que generen un ambiente positivo, conozcan sobre el tema de la dislexia, procuren un entorno adecuado, previsible y ordenado, den explicaciones e instrucciones de una manera lenta y precisa, adecúen las evaluaciones y confíen en las posibilidades que tiene el alumno. En el diagnóstico referencial. El diagnóstico referencial se refiere a las sospechas que el maestro puede tener sobre los alumnos. Esto se llama la hipótesis de trabajo que elaborará el maestro para referenciar al profesional correspondiente, y el profesional dará una evaluación psicopedagógica integral. Los pasos para elaborar un diagnóstico referencial es: procedimiento para trabajar en la aplicación de protocolos, en el análisis de datos, orden de datos, la hipótesis, relación de datos, evaluación, diagnóstico y el plan de intervención. En la evaluación psicopedagógica integral, esto es un proceso que permite conocer el nivel de desarrollo del proceso educativo del estudiante y de las interacciones con su entorno. En la atención educativa, las formas de atención a la diversidad están orientadas a responder las necesidades educativas concretas del alumno, a conseguir que alcance su máximo desarrollo posibles de las capacidades personales y a la adquisición de competencias básicas. Ahora vamos a hablar sobre la intervención específica, ya que esta es una práctica habitual que se centra sobre el aprendizaje de los estudiantes y consiste en volver a aprender la lectoescritura bajo dos principios que son dependiendo del ritmo del estudiante y también trabajando sin tantos errores, es decir, para no poderlos confundir.
Estas intervenciones trabajan en áreas como educación multisensorial, educación psicomotriz, el entrenamiento perceptivo, desarrollo psicolingüístico y el entrenamiento lectoescritor. Este último trabaja bajo dos métodos que son importantes y es el método sintético. Dentro de esto se trabajan los grafemas, las sílabas para ir poco a poco progresando en el nivel de dificultad del estudiante. También bajo las actuaciones desarrolladas por el propio estudiante que parte desde el autoconocimiento y esta incluye la aceptación de sus dificultades, así como la valoración del potencial de aprendizaje y desarrollo del mismo. Dentro de las adaptaciones curriculares individualizadas o ACI, se refieren a los ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de cada currículo educativo. Estas no pueden ser compartidas por el resto de sus compañeros de los estudiantes. Estas también contienen objetivos, contenidos, evaluaciones diferentes para algunos estudiantes e incluso organizaciones específicas, metodologías, etc. ¿Cuáles son los tipos de adaptaciones curriculares? Existen dos muy importantes que son las no significativas. Esto quiere decir que son adaptaciones en cuanto a los tiempos, actividades, metodologías, técnicas e instrumentos que no afectan a los objetivos generales o específicos y está muy accesible para cualquier estudiante. Las significativas contienen modificaciones que se realizan a la programación previa, evaluaciones psicopedagógica y priorizar, modificar, reemplazar o eliminar objetivos generales de la etapa. Para poder realizar una adaptación curricular significativa se ponen en práctica 4 pasos que son: la primera, datos personales y escolares del alumno; 2, informe o valoración de la competencia curricular del estudiante; 3, delimitación de las necesidades educativas; y 4, determinar la adaptación del currículo, el seguimiento y recursos humanos y materiales que se van a necesitar. Dentro de las repercusiones académicas de una adaptación curricular, se puede mencionar que dentro de la adaptación significativa existe repercusión dentro de la evaluación y promoción del niño, ya que si el docente considera que el estudiante no está apto para pasar al siguiente año escolar, podría dejarlo un año hasta que éste pueda comprender los objetivos y alcanzar los aprendizajes delimitados de este año. Cabe recalcar que las personas responsables de realizar esta adaptación curricular son las autoridades y tutores educativos. Pero ¿cuál es el papel de la familia del estudiante? Es importante mencionar que la familia contribuye y elabora estrategias positivas que ayudan al niño o a la niña a desarrollar plenamente sus capacidades conjunto a los docentes. El papel más importante de ellos es brindarles apoyo emocional y social a sus hijos. En ocasiones se requiere que los padres y madres ayuden directamente a sus hijos, enseñándoles cosas muy importantes de la cotidianidad. Lo ideal es que el padre y la madre se puedan responsabilizar por las necesidades educativas también de su hijo.